Entonces el tema va a ser límites de funciones de varias variables. Por ahí está, de hecho te lo subí un video, está en mi canal un tema de límites completo, o sea, límites normal, el límite de una sola variable. En límites de funciones de varias variables, relativamente es lo mismo en relación a el procedimiento de solución. Por ejemplo, yo tengo el límite de la función 2x menos y entre x cuadrada más y cuadrada menos y, ¿vale? Cuando, aquí viene la diferencia, x, y tiende a menos 1,3. Si ves la diferencia entre un límite, llamémoslo de una manera normal o de una sola variable, a el límite de una función con dos variables. Aquí tenemos dos variables, tenemos la variable x y la variable y. A lo que tú conoces de límites y a lo que estás observando en esta función, ¿cómo crees que se puede resolver? ¿Quién me ayuda? Por sustitución directa, ¿no? Exacto, sustitución directa. Entonces lo que tenemos que hacer es, la variable x tiene un valor igual a ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Menos uno. Y tiene un valor, gracias, y y tiene un valor de ¿cuánto? De 3. De 3. Entonces, tan simple como, dice su compañero, sustitución directa, 2 por x, pero x vale menos 1, menos y, pero y vale 3, sobre x cuadrada, que vale ¿cuánto? Menos 1 elevado al cuadrado, más y, pero y vale 3, que nos pide que lo elevemos al cuadrado. Entonces, el resultado, o realizamos operaciones, aquí me faltó el menos 1, entonces aquí tenemos 2 por menos 1 me da menos 2, menos 3, y abajo tenemos un 1, porque menos 1 al cuadrado da 1, más 3 al cuadrado da 9. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Alguien que me ayude? Menos 5 Menos sobre 5 10. sobre Menos 10. 5. Exacto, menos 5 sobre 10. Ah, sí, cierto, perdón. ¿Y eso Un medio. factorizado cuánto me da? Exacto. Menos un medio. Menos un medio, ¿vale? Entonces ya tenemos el límite de esta función de dos variables, entonces podemos escribir el límite de x, y cuando tiende a menos 1,3 de la función 2x menos y entre x cuadrada más y cuadrado va a ser igual a menos un medio. Y ese es su límite. Ese límite, ¿te acuerdas de límites? Entonces, cuando la variable x valga o tienda a valer menos 1 y cuando la variable y tiende a valer a menos 3, el límite de esas dos variables va a ser igual a menos un medio. Creo que está muy comprensible el tema. Ahorita vamos a hacer uno más y vamos a manejar la misma función. El límite de la función cuando x, y tiende a 1,1 de la función x más y sobre 2x más y. ¿Cuál sería el límite de esta función cuando las variables x tiende a 1 y y tiende a 1? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debes de hacer es la sustitución directa, dice su compañero. Entonces, ¿cuánto vale x? 1. 1. Más y, ¿cuánto vale y? 1. 1 sobre 2 por x, pero x vale 1, más y, ¿cuánto vale y? 1. 1, entonces aquí tenemos que es 1. ¿Cuánto es el resultado? 2 tercios. 2 tercios. Exacto. Entonces, el límite de la función cuando x, y tiende a 1,1 de la función x más y sobre 2x más y va a ser igual a 2 tercios. Entonces ya tenemos el límite de esa función. Está clarísimo, ¿no? No creo que tengan problema con eso. ¿O alguien tiene problema con eso? No, Ahora, No. muy bien. Quiero que me ayudes a resolver este. Vamos a ponerle el límite cuando x, y tiende a valer 0,0 de la función x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién me Cero, puede ¿no? apoyar? ¿Cuánto da? 0. Exacto. Lo primero que tienes que hacer es la sustitución y pues ya ustedes ya lo vieron. Vamos a hacerla para que los que todavía no lo razonan pues lo tengamos. Entonces, ¿qué hacemos? Sustitución directa, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y eso me da 0 sobre 0. ¿Y cómo se llama eso, ingenieros? Una determinación. Indeterminación. Entonces, este es un límite indeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no sabemos si vale 0 o tiene otro valor. Y aquí, ¿qué hacíamos? ¿Te acuerdas qué hacíamos cuando teníamos límites indeterminados en
límites normales de una variable? Se factoriza. Se factoriza, muy bien. Aquí no vamos a factorizar. Aquí vamos a utilizar un método que se llama límites iterados. Iterados. O algunos también le llaman reiterados. O sea, ¿qué es reiterar? ¿Cómo repetir? Exacto. Que se repita, que se reafirme, que realmente ese es el valor del límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, fíjate bien el proceso que se va a hacer. Como tenemos dos variables, entonces tenemos que sacar el límite de una variable con respecto a otra variable y verificar que ese límite sí exista. Por ejemplo, bueno, yo tengo el límite, aquí ya vimos que es indeterminado. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. El límite cuando x, vamos a tomar primero una variable, cuando x tiende a ese valor. ¿Qué valor va a tender a x? ¿X va a tender a qué valor? 0. A 0, ¿sí? La variable, en este caso, la primera variable es x. A esa va a tender al valor de 0. Y a su vez, vamos a sacar el límite, pero ahora de la variable restante. ¿Quién es? Y. Y que va a tender a su valor. ¿Qué valor va a tender aquí en este que nos muestra? A 0. ¿Estás de acuerdo? ¿De quién? Pues de la función. Es decir, x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el límite aquí adentro, en este paréntesis, aplicar el límite aquí adentro, y lo que me dé, aplico el límite de afuera. ¿Me voy explicando? Sí. Vamos a hacerlo. Vamos a aplicar el límite de aquí adentro. Entonces, bueno, voy a hacerlo de forma, entonces quedaría, es igual a el límite de x cuando tiende a 0, aplicamos el límite de y que tiende a 0 en la función. Entonces yo voy a tener, ¿qué voy a hacer? Pues sustitución directa, como decían ustedes. X cuadrada se queda igual porque la variable que yo estoy sustituyendo, ¿quién es? Es la y. Entonces me queda menos, ahora sí, sustituyo el valor de y del valor que tiende a ser, que es 0, y vamos a tener que va a ser 0 al cuadrado. Sobre x cuadrada, ¿por qué? Porque la que estoy sustituyendo es la y, menos 0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da eso? El límite de x cuando tiende a 0 es igual a ¿cuánto? Pues esto es 0, y me queda ¿qué? X cuadrada sobre x cuadrada, ¿sí o no? Sí. Y entonces el límite de x cuando tiende a 0, x cuadrada entre x cuadrada, ¿cuánto me da? 1. 1. Y entonces ya no puedo aplicar este límite de x cuando tiende a 0 porque no hay x, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale el límite de cuando yo sustituyo la primera variable x con respecto a la segunda variable y? ¿Cuánto vale? Vale 1. Ya hicimos que el límite de la primera variable que es x cuando tiende a la segunda variable que es y. Ahora vamos al revés. El límite ¿de quién? De la variable y que tiende al valor que en este caso es 0. Tiende a 0. Sería lo mismo, ¿no? Vamos a verlo. Okay, está bien, Marco. Yo comencé en esta iteración, comencé con la variable x. Ahora me voy al revés. Ahora comienzo con la variable y, pero de igual manera se va a aplicar el límite, pero ahora de la variable y que tiende al valor que nos están especificando acá, que es 0. ¿De quién? Pues de la función, de la misma función que estamos manejando, x cuadrada menos y cuadrado entre x cuadrada más y cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo, como decía, creo que era Marco, lo mismo, pero ahora o en sentido contrario. El límite de y cuando tiende a 0, ahora aplicamos el límite en este paréntesis y entonces tenemos la sustitución directa y sustituimos el valor de x en la función. En este caso va a ser 0 al cuadrado porque la que estamos sustituyendo es la variable x menos y al cuadrado sobre x al cuadrado, pero x vale 0 elevado al cuadrado más y al cuadrado. Y 0 al cuadrado pues da 0, 0 al cuadrado pues da 0, ¿no? Entonces ahí tenemos que se elimina. Bueno, ahora tenemos el límite de y cuando tiende a 0. ¿De quién? De menos y cuadrada sobre Más y y sobre y cuadrada. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero, ¿qué observas aquí? Que Es un signo negativo. Ajá, ¿cuánto me da? Que era negativo. -1. Menos 1. Eso es igual a menos 1. Por eso entonces aquí tengo un valor de límite de quién cuando empezamos con la variable y, tenemos dos valores de los límites.
un límite cuando comenzamos por la variable x y un límite, aquí la variable x, y un límite cuando comenzamos con la variable y. Ahora, tenemos dos valores diferentes, un 1 y un menos 1. ¿Esto qué significa? Esto significa que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiende a ser el mismo valor. Si los dos valores fuesen iguales, entonces sí podemos decir que hay un límite, que sí existe ese límite porque el límite es el mismo valor de las dos variables. Y como aquí un valor se va hasta menos 1 y el otro se va a 1, nunca hay un límite, nunca hay un punto de intersección donde tú puedas decir, ese es el límite de esa función. Por eso no existe en este caso. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? ¿Este método que nos acaba de enseñar, maestro, es un método o es como una forma de comprobar si el límite existe? Es un método de sacar el límite. O sea, tú ya sacaste el límite, mira, aquí está, el límite vale 1 con respecto a la variable x y el límite vale menos 1 con respecto a la variable y. Pero como ya sacaste los límites, pero como los valores no coinciden, entonces no se considera límite. Sí te sirve para sacarlos y te sirve para decidir, observar o decidir si este límite existe o no existe. En el caso del primer límite que hicimos, que pues salió 0, que fue indeterminado, puede tener un límite, o sea, que salga 0, pero que sí tenga valor en el límite reiterado. Aguas. Si tú al sustituir te das indeterminado, entonces no sabe, en la indeterminación recuerda que es que puede que exista o no puede que exista, o no sabemos dónde está. Esa es la indeterminación. Cuando tú sustituyes de forma directa, en el caso de arriba nos dieron números, entonces significa que ese realmente es su límite, porque nos dio un número. Pero si es indeterminado, entonces tienes que hacer este método de límites iterados para saber si realmente vale 0 o no existe. Vamos a hacer uno. El límite de x, y cuando tiende a un valor 0,0 de la función x por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces vamos a ver si este límite existe. Bueno, vamos a ver primero aplicar lo que ya sabemos, sustitución directa, que ya vimos, bueno, algunos ya lo identificaron. Entonces tengo el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de x que vale 0 por y que vale 0 entre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso todo me da 0 sobre 0. Entonces es un límite indeterminado. Vamos a verificar si realmente vale 0 o si existe o cuál es el valor de este límite. Entonces comenzamos con el límite de la variable x cuando tiende al valor que nos están especificando, que en este caso es 0. ¿De quién? Del límite, ahora de la variable ¿quién? Y, cuando tiende a 0. ¿De quién? De la función x por y sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a 0, realizamos el límite interior, entonces ¿cuánto me da? Ayúdame, arriba. 0. Arriba me da 0. Sí. ¿Por qué? Porque y tiende a 0 y es 0 por x, 0. Muy bien, gracias. Vamos a hacerlo desarrollado para aquellos que todavía no queda claro. Yo sé que sí, pero más vale, ¿no? Entonces tengo aquí x por y que vale 0 sobre x cuadrada más 0 al cuadrado. Entonces tengo que va a ser igual al límite x cuando tiende a 0 y, como dice su compañero, x por 0 me da 0 y abajo ¿cuánto me da? X cuadrado. X cuadrada. Y ahora sí puedo sustituir esta variable x en la función, ¿sí lo ves? Entonces va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? De 0 sobre 0 al cuadrado. Y todo eso finalmente me da un valor ¿a cuánto? A 0. Ya viste que sí vamos la mitad del camino bien, que sí realmente este límite vale 0 como nos salió en la determinación. Llevamos la mitad del camino bien porque nos salió 0 y coincide con la determinación. Pero ahora falta la otra, ¿no? Exactamente, ahora falta el otro. Entonces vamos a hacer el límite ahora, ¿de quién? ¿El límite de quién? De y con respecto a x, ¿no? Exacto, de y con respecto a x, pero y tiende a 0 y el límite, digo, ya ustedes que lo dominen, ya ustedes pueden brincarse pasos y toda la cosa. Yo aquí lo estoy desarrollando un poco más para aquellos que todavía no queda un poco claro. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? Pues de la función x por y sobre x cuadrada más
y cuadrada, y entonces resolvemos. El límite de y cuando tiende a 0 de la sustitución aquí. Entonces, 0 por y sobre 0 al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí estoy bien? Sí, sí. Gracias. Entonces, el límite de y cuando tiende a 0 va a ser igual aquí, como decía su compañero Guillermo, creo era. Entonces, aquí me da 0 arriba y abajo me da y cuadrado. Entonces, ahora sí puedo aplicar el límite, la sustitución. Y yo tengo que el límite, nada más la voy a sustituir, de y cuando tiende a 0 de 0 sobre 0 al cuadrado. Y entonces mi límite me da igual a 0. ¿Qué significa? Que ahí sí está, ya lo pudimos determinar conforme al otro método, ¿no? Sí, pero ¿eso qué significa? Que este Que ya límite, existe. exacto, sí existe. ¿Y cuánto vale? 0. 0. Y entonces ya tenemos, ya primero vimos que sí existe y ya sabemos cuánto vale. Cuando son valores diferentes, entonces no existe y sí sabemos que hay un límite, pero en una variable, y sí sabemos que hay otro límite en otra variable, pero en dos variables como tal no existe, nada más una. Una pregunta. Mande. ¿Por qué si tenemos 0 sobre 0 al cuadrado, por qué da 0 en vez de indeterminación? Bueno, ya casi en los últimos pasos es 0 sí. sobre 0 al cuadrado. ¿Sería indeterminación? Sí, sí, pero es un valor que ya está, por eso, reiterado que es 0. Acá, en la primera sustitución que hiciste, sí te dio 0 sobre 0 y tú podrías decir, no, pues entonces vale 0, porque 0 sobre 0 es 0. Ok, sí, pero compruébamelo. Por eso le llaman indeterminación, porque no sabemos si es real ese 0. Y como acá ya lo volviste a comprobar que realmente es 0, entonces ya puedes decir que vale 0. Porque tú podrías decir aquí, como dices, bueno, es que da 0 sobre, entonces vuelve otra vez indeterminado. No, ¿por qué? Porque ya lo reiteraste, ya viste que realmente su valor es 0. Entonces podemos decir que el límite de esta función de x, y cuando tiende a 0,0 realmente vale 0. Y ya no lo podríamos llamar indeterminado, ya realmente sabemos que su valor es 0. No sé si respondió a tu pregunta. Ok, sí, maestro. Bueno, ingenieros, es el tema de hoy, límites en funciones de varias variables, que el proceso no es complicado, a lo mejor es un poco talachudo, un poco laborioso en relación a los límites de una sola variable. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El paso número 1, pues es la sustitución directa, ¿no? Si la sustitución directa me da un valor entero, entonces podemos decir que ese es el límite de esa función con esas variables. Si me da una indeterminación, entonces nos vamos al paso número 2 y utilizamos el proceso de límites iterados o reiterados, como usted llama, más está la palabra iterado, ¿vale?